Bueno, grabo de nuevo, ¿vale? Porque no sé cuánto tiempo le he dado solo un clic de haber mantenido para seguir. Sigo con la morfología y sigo con la preposición, la conjunción, interjecciones y las locuciones, ¿vale? Vamos a ver. Morfología. Seguimos con más morfología. Preposiciones. Conjunto cerrado. ¿Vale? Es un inventario cerrado, por lo tanto son palabras invariables, no tienen ni flexión de género ni de número, que os sabéis, o tendréis que saberos ya a estas alturas de memoria. Hay algunas que están en desuso, como cabe, ¿vale? Que es arcaica y significa junto a, y so, que también es arcaica y está en desuso y significa debajo de o bajo, ¿vale? Se sigue utilizando mucho en el lenguaje jurídico, ¿vale? So pena de, es decir, bajo pena de 6 meses de prisión. A ese inventario cerrado, en un momento dado, se añadieron mediante, durante, versus, como en Madrid versus Bayer, y vía, ¿vale? Vía internet, vía mensajero. Versus y vía vienen del latín y cogieron ese significado y se usan tal cual en inglés. Son dos de los muchos latinismos que tiene el inglés. Y por influjo del inglés han llegado al castellano, ¿vale? Cuando nos encontramos una preposición, pues ponemos preposición y ya está. No hace falta esa coletilla de palabra invariable. Las conjunciones. Para las conjunciones sí que tengo que indicar conjunción y el tipo. Y las conjunciones pueden ser coordinantes y subordinante. ¿Vale? Dentro de las coordinantes tenemos copulativas, disyuntivas o adversativa, con la nueva terminología, ¿vale? Con el nuevo esquema que reduce el número de coordinadas. Dentro de las subordinantes, completiva, que es un tipo de sustantiva, ¿vale? Quiero que vengas. Dime si bebes vino, ¿vale? Dime eso, quiero que vengas. Es un tipo de sustantiva, la completiva tiene ese tipo de conjunción completiva, subordinante, ¿vale? Tenemos las condicionales, tenemos las causales, tenemos las concesivas, es decir, dependiendo de los tipos de construcciones sintácticas que vamos a ver. Hay temporal, consecutiva, hilativa, ¿vale? Etcétera, etcétera. Relacionado con esto, están los conectores discursivos, ¿vale? Conectores discursivos de adición, como además una forma de estructurar también estos conectores, que trabajaréis e identificaréis muchos de ellos en el comentario de texto, ¿vale? Para organizar la información. Tenemos aditivos, ¿vale? Para añadir algo, además, asimismo, etcétera, etcétera. Conectores contraargumentativos o adversativos. Son similares a pero, ¿vale? Que son, o el sino, pero son en cambio, al contrario, antes bien, sin embargo, no obstante, con todo, el con todo y con eso, el con todo y con eso tan murciano, etcétera, etcétera. Y los hilativos para expresar consecuencias de lo anterior, ¿vale? Por lo tanto, así pues, en consecuencia o por consiguiente. No suelen salir, ni pongo yo tampoco, conectores discursivos para analizar. Tenemos, por otro lado, la interjección, ¿vale? La interjección, todos los tacos son interjecciones, ¿vale? Cuando los digo unos, quiero decir, cuando los digo así exentos, es decir, los exclamo y nada más, no metidos en oraciones, ¿vale? Porque si yo digo 7 hijos de puta aparecieron por la carretera, ahí no tengo una interjección. Ahí lo que tengo es un sustantivo, ¿vale? Un grupo nominal, hijos de puta, con un núcleo hijos, un determinante cuantificador numeral cardinal 7 y un de puta, ¿vale? Que es un grupo preposicional complemento del nombre. Pero si voy por la calle y digo ¡hijos de puta!, ¿vale? Pues estoy exclamando eso. La interjección son estas clases de palabras que forman enunciados solos, ¿vale? Generalmente exclamativos y comunican un amplio rango de sentimientos: sorpresa, enfado, ira, alegría, dolor, miedo, etc. ¡Uy! ¡Ay! ¡Madre! ¡Anda! ¡Hostias! ¿Vale? ¡Hostias! ¡Epa! ¡Olé! Etcétera, etcétera. Hay dos tipos de interjecciones, las impropias y las
propias, ¿vale? Las impropias es que se coge una palabra, generalmente un sustantivo, existe el cielo, ¿vale? Existe el cielo como objeto, por decirlo así, y existe cielo como sustantivo. Y existen los cielos, que es donde vive el Padre Nuestro que estás en los cielos, ¿vale? Es muy curioso que prácticamente todos los sistemas religiosos, incluso los sistemas religiosos primitivos, como de los aborígenes australianos y de tribus de África, primitivos no porque sean una mierda, sino porque no están tan estructurados ni tan desarrollados como otros sistemas religiosos. Y casi todos comparten la existencia de un Dios Padre todopoderoso que vive en los cielos, que a veces no tiene ninguna implicación ni se involucra en lo más mínimo en la creación del mundo, simplemente está ahí mirando, ¿no? Pero bueno, entonces yo digo cielos, y es una forma de llamar a los cielos, ¿vale? Es decir, yo tenía un sustantivo y lo he convertido en interjección. Hombre, Virgen Santa, hostia, etcétera, etcétera, rea, hijo puta, joder. Son sustantivos, verbos, adjetivos, etcétera, etcétera, existían como palabras y las he convertido en interjecciones. Pero tengo otras que son las propias, ¿vale? Las propias que lo tengo en la página anterior, que son las que se emplean solo como interjecciones. El epa, uy, ay, olé, etcétera, etcétera. No existen como sustantivos, adjetivos o determinantes, ¿vale? No hace falta esas clases de interjecciones que hay, sobre todo las impropias, si son apelativas para llamar a alguien, para llamar la atención a alguien, saludar, etcétera, o si son para manifestar el estado de ánimo, en el caso de las expresivas o sintomáticas, no hace falta describir eso. Si yo me encuentro en interjección, digo interjección y ya está, ¿vale? Y terminamos con las locuciones, ¿vale? Con las locuciones. Las locuciones volvemos a tener, es un cruce, para que lo entendamos el concepto, las locuciones son un cruce entre el concepto de discurso perifrástico, es decir más cosas dando vueltas, decir lo mismo, quiero decir, con más palabras dando vueltas, y el discurso, el sentido figurado, el significado figurado, la connotación, la metáfora, etcétera, el doble sentido, etcétera, etcétera. Pero son siempre grupos de palabras estables, ¿vale? Eso que dice, son grupos de palabras lexicalizados, es decir, están generalmente incluidas en los diccionarios, y eso de lexicalizado quiere decir que son siempre las mismas palabras en el mismo orden. Hacer algo a tontas y a locas siempre es a tontas y a locas, nunca es a tontas y a locos, ¿verdad? No puedo cambiar eso ni de género, ni de número, ni decir ni a tonta ni a loca, ni nada de eso. Caer en la cuenta siempre es caer en la cuenta y no caer en las cuentas. Ser carne de cañón, ¿vale? Cuando te mandan a morir a cañonazos, literalmente, ser carne de cañón es ser carne de cañón. Nunca se ha dicho, o no se puede variar, no puedo decir es ser carne de cañones o pan de cañón, ¿vale? No puedo meter ahí otra palabra. Es decir, son un conjunto de expresiones fijas formadas por más de una palabra que tienen un significado que es distinto al de la suma de sus componentes. Carne de cañón, el significado que tiene de gente que va real o figuradamente al matadero, generalmente en las guerras, o cuando es alguien que es prescindible y del que vas a sacrificar sin que te tiemble el pulso, ¿vale? Pues, ¡ay, por Dios! Pues ser carne de cañón no significa, originalmente sí, carne y cañón, ¿vale? Pero con el tiempo se lexicalizó para tener un sentido figurado, ¿vale? Figurado. Y las locuciones, pues hay tantas locuciones como prácticamente tipos de palabras hay. Es decir, dependiendo de a qué tipo de palabra, a qué tipo de categoría gramatical equivalgan, pues serán nominales, adjetivales, etc. Entonces, nominales equivalen a un verbo. Conocí a mi media naranja en un crucero por el Caribe. Bueno, pues aparte de hortera, por el crucero, por el Caribe, y por decir mi media naranja, esa persona no ha conocido a la mitad de un fruto cítrico, ¿vale? Que se usa para zumo o se come a gajos, ¿vale?
literalmente no ha conocido a una media naranja tamaño natural con la que va de la mano ahí, se baña en la playa y cena a la luz de la luna. No. Con eso, de forma figurada, decimos que es la mitad que nos completa y patatini, patatán, ¿vale? Una pareja ideal. Si yo digo que necesitábamos urgentemente un cabeza de turco, no estoy diciendo, voy a coger un turco y le voy a cortar la cabeza y vamos a usar esa cabeza para echarle la culpa a esa cabeza. No, estoy indicando a alguien a quien culpar. Es como decir un chivo expiatorio, ¿vale? Los chivos expiatorios, hay muchos en la Biblia, porque se sacrificaba un chivo, un cabrito, para pedir perdón por los pecados, ¿vale? A Jehová, ha dicho Jehová. Pero chivo expiatorio y cabeza de turco no son literalmente una cabeza de un turco, suelen ser otros miembros, o sea, los miembros de otras religiones son los que suelen cortar cabezas por ahí, ¿vale? No he visto todavía un franciscano o uno de los Hare Krishna decapitando a la peña por la calle. Pero al margen de la actualidad política internacional, un cabeza turco o un chivo expiatorio no son literalmente una cabeza de un turco y una cabra que yo vaya a sacrificar ahí en un altar, ¿vale? Sino que son aquel al que le vamos a echar las culpas para librarnos nosotros. Es decir, como tiene ese rasgo personal, equivale a un sustantivo, ¿vale? Un ojo de buey en los barcos, ya que salían los cruceros, no es el ojo de un buey, ¿vale? Del bóvido, sino que es esos ventanucos redondos que hay en las embarcaciones. Hacer aguas menores no es hacer aguas pequeñas, es sencillamente mear, ¿vale? Aguas menores, orina. Una llave inglesa, un pez gordo. He conocido a un pez gordo de una gran compañía europea. Bueno, ¿eso es que era un pez gigante? No, es que es un tío importante en la configuración de esa empresa, ¿vale? Nos metimos en la boca del lobo. ¿Cómo que en la boca del lobo? O sea, es que había un lobo por ahí, le abrimos la boca y nos metimos de cabeza. No, nos metimos en un sitio peligroso, del que es complicado escapar, etcétera, etcétera. Este es su talón de Aquiles, estar cara o cruz, la ley del embudo, ¿vale? Etcétera, etcétera. Son locuciones porque equivalen a otra cosa, tienen un significado distinto, generalmente figurado. Cuando son adjetivales, equivalen a un adjetivo. He comprado un piso de ensueño. ¿Eso quiere decir que ese piso estaba en los sueños que he tenido durante meses? No, es que es maravilloso, ¿vale? Equivale a maravilloso. Metí un gol como una catedral. ¿Cómo? Gigante, gótica y a base de piedra. No, un gol enorme, magnífico, estupendo, espectacular, ¿vale? Fijaos que lo estoy cambiando por adjetivos. Las que tenéis ahí en profundidad, de cuidado, en falso, a raya, de ensueño, como puños, verdades como puños. Es que Pepe siempre dice verdades como puños. Es que las verdades que él dice tienen forma de puños, como si fuera esto un capítulo de Mazinger Z con sus puños fuera. No, son verdades concretas, irrebatibles, serias, ¿vale? Que están ahí, que ahí están, ¿vale? Etcétera, etcétera. Si equivalen a un determinante, suelen equivaler a muchos, ¿vale? Muchos, muchas, muchos, muchas. Suelen ser la de... había ahí la de críos ahí en el camping haciendo un botellón y tal, ¿vale? O cantidad de, la tira de, mogollón de, multitud de, un montón de, etcétera, etcétera. Locuciones adverbiales, si os fijáis, casi siempre las voy a poder cambiar a un adverbio. Las voy a poder cambiar a un adverbio. Muchas veces os las puedo traducir a algo que empiece con de modo tal, ¿vale? A tontas y a locas, hacer algo de modo descuidado. A ciegas, hacer algo de manera que no se ve, ¿vale? Sin saber qué hacer. Te lo pido de rodillas, ¿vale? Si yo no estoy de rodillas literalmente, estoy utilizando una locución adverbial. A oscuras, de pronto, a cántaro, sin ton ni son, de veras, etcétera, etcétera, ¿vale? Ahí tenéis una lista de algunas locuciones adverbiales. Las locuciones verbales equivalen a verbos. Echar a perder es pudrirse, ¿vale? Se ha echado a perder el requesón del kéfir en la nevera, ¿vale? El kéfir que huele ya a perros muertos. Fijaos, a perros muertos, huele mal, una locución adverbial, porque no huele literalmente a perros muertos, ¿vale?
Bueno, pues echar a perder, se ha echado a perder el kéfir en la nevera, se ha podrido en la nevera, ¿vale? No puedo decir además echar a ganar. Caer en la cuenta, dar la nota, echar de menos. Echar de menos no es echar y por otro lado menos, es extrañar, ¿vale? A alguien o a algo, darse cuenta, hacer añicos, sacar de quicio, echar a perder, dar a entender, darse a conocer. Son locuciones verbales. Y hay una serie de locuciones prepositivas o preposicionales que equivalen a una preposición: a favor de, en contra de, que equivale a contra, a través de, que puede equivaler a un por, ¿vale? Echamos a correr a través del campo, echamos a correr por el campo, ¿vale? Junto a, en vez de, etcétera, etcétera, etcétera. Y simplemente tengo que indicar que es una locución y el tipo, es decir, es una locución nominal, locución adjetival, locución verbal, etcétera, etcétera, etcétera. Ya veremos que sintácticamente son curiosas porque cambian por completo el análisis. Si yo no veo una locución y la analizo literalmente, pues entonces no estoy haciendo un buen análisis sintáctico, ¿vale? Bueno, y con este video termino. Yo creo que con este y el otro del verbo, y cuando le da mal al botón para ver el tiempo que llevaba, yo creo que se hace la sesión. Y así, si llego a tiempo para daros clase, ¿vale? La primera después del primer recreo, desde luego no, porque tengo la cita a las 10:40, pero a lo mejor la siguiente clase antes del segundo recreo sí que he llegado. Pues bueno, pues lo tenemos ya el vídeo hecho, ¿vale? Un saludo, chavales.